Bueno, compañeras y compañeros, yo soy Mariano, soy de acá del local de la Corriente Política de Discépolo. Quiero darles la bienvenida a todos los que vengan por primera vez y a los que vienen siempre, como el caso de algunos compañeros que veo, también, por supuesto. Agradecemos a la Comisión de Filosofía de Carta Abierta que haya compartido con nosotros la posibilidad de hacer esta actividad. Este es un centro cultural que se fundó hace 17 años, cuyo referente es Norberto Galazo, referente y fundador, y trata de aportar un poco a la difusión de algunas ideas del campo nacional y popular, de modo crítico y favoreciendo la formación política de todos los militantes y de todos en general, para así poder hacer un pequeño aporte de esta pequeña agrupación a un mejor país y a una patria grande, por supuesto, y a un mejor mundo. Es el pequeño aporte que hacemos nosotros con nuestra militancia desde este lugar. En ese sentido, recibir acá al compañero de Carta Abierta y especialmente a Miguel Monserrat también nos honra, nos parece que es una persona cuya labor es muy interesante de conocer y que ha aportado mucho y que es muy necesario tenerlo en cuenta. Nosotros, lo último que voy a decir antes de darle paso a los compañeros es: tenemos algunas pocas formas de colaborar con nosotros con esta tarea. Esta es una agrupación completamente autónoma que se sostiene con el puro aporte de los militantes y de todos los compañeros. Las formas de colaborar con nosotros que tienen todos es, además de venir y participar y proponernos actividades como hizo Osvaldo y los compañeros, es comprando un bonito presentativo, un bono de colaboración que sale 20 pesos, que lo vende la compañera Lorena en el escritorio, comprando nuestros materiales, nuestros periódicos, nuestros libros, nuestros cuadernillos y comprando alguna empanada, alguna bebida si es que gustan, en nuestra barra que esté detrás nos avisan y con mucho gusto. Así que bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias compañeros de Carta Abierta, y los dejo con Marcos. ¿Se escucha? Sí. Pero sin el micrófono se escucha. ¿No? ¿No anda? ¿Sí? ¿Anda? Sí. Bueno, Un poquito si hace falta. antes de la presentación, es como somos la Comisión de Filosofía y en general no se sabe para qué sirve la filosofía, acostumbro a decir por qué convocamos al, no sé cómo llamarlo, a don Monserrat, a que nos hable de defensa nacional y latinoamericana, porque parece un tema que tiene que ver más bien con la política cotidiana o los hechos de política de la coyuntura exclusivamente. Entonces, el pensamiento crítico irrumpe cuando a la explicación acerca del origen de los fenómenos atribuidos a los dioses se la lleva a otro campo, el de la naturaleza. Las mareas no se arrebatan ahora por la furia de Neptuno, sino por un descenso de la presión del aire. Ya no es Neptuno lo que desencadena el fenómeno, sino una causa natural que provoca un efecto, la marea revuelta. A Tales de Mileto correspondió esta osadía y a Parménides la pregunta por el ser inexistente. Ambos dan el punto de partida a la filosofía. Los siglos desplegaron este nuevo campo hasta la misma inmensidad del animismo religioso. A la filosofía le corresponde la pregunta por el ser de lo existente y desde ahí sus interrogaciones abren en el campo de lo que se manifiesta la red de causas no manifiestas que lo sostienen. Cuando nos planteamos la defensa nacional y latinoamericana, nos encontramos ante una manifestación de un existente que nos perturba, el estado de beligerancia que viene aconteciendo en el mundo desde que los humanos lo hemos acaparado. Siempre hubo guerras por las cuales unos humanos pretendían someter a otros a su voluntad. La paz supone una derrota consolidada temporariamente administrada por la política. Nosotros vivimos en una región de paz aparente en un mundo en guerra, donde los que mandan se defienden de los que quieren desplazarlos del mando o atacando a quienes
quieren desplazarlos a ellos del mando. Esto pasa hoy en nuestro país y en los de Latinoamérica, en los que la causa de los gobiernos es la voluntad de las poblaciones relegadas. Anomalía insoportable porque el Estado es la organización para que los amos administren sus intereses por la fuerza física y mental que está naturalizado en el mismo sometido como costumbre, moral e interés. Sabemos que la guerra es el recurso del poderoso y que su realización no es por el placer de la sangre, sino por el de apropiarse lo que requiere su acumulación de poder. Sabemos también que nuestro semicontinente tiene recursos básicos para los intereses de los poderosos. Por ahora no vinieron por nosotros con sus bombas, se limitaron a las bombas mediáticas, pero no podemos asegurar que no lleguen a usarlas para sus objetivos. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Desplegar los modernos recursos informáticos y electrónicos para neutralizarlos? ¿Dejar a la población sin entrenamiento militar y escudarnos en nuestras fuerzas armadas? En definitiva, nos formulamos ante ello la clásica interrogación: ¿qué hacer? En base a esta interrogación es que acá nos movimos para escuchar la palabra de don Miguel Montserrat. Don Miguel Montserrat es presidente honorario de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, diputado de la Nación por 2 periodos, concejal del municipio de Lanús por 2 periodos, intendente de Lanús por 1 periodo, miembro del directorio del ente autárquico interjurisdiccional para la memoria, defensa y promoción de los derechos humanos, cofundador del Foro de Sao Paulo, integrado por fuerzas de izquierda y progresistas de América Latina por iniciativa de Lula, miembro del Comité Internacional de Coordinación de la Red Mundial No to War, No to NATO, no a la guerra, no a la OTAN. Vamos a funcionar así. El compañero Montserrat va a exponer entre 15 y 20 minutos y después vamos a debatir. Y yo trataré de coordinar. Ahí funciona. Ahora sí. Tenía razón. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en esta charla humana y muchas gracias a la presencia de todos ustedes compartiendo las mismas inquietudes y preocupaciones que nos embargan en estos tiempos difíciles, conflictivos, pero apasionantes, porque nos incitan a seguir la lucha con fuerza frente a situaciones que son muy complejas, muy desigual la lucha. Cada día en el mundo es más desigual la lucha contra el imperialismo, pero no obstante cada día más necesaria por la misma razón. Entonces también quiero señalar como un hecho interesante y sugestivo cuando leí que me enteré que era la Comisión de Filosofía de Carta Abierta la que tomaba esta iniciativa de organizar una charla de esta naturaleza. Y pensé también lo mismo, que la filosofía me parecía algo un tanto lejano, una mirada muy elevada y al mismo tiempo muy profunda sobre la vida, sobre la humanidad. Y el tema propuesto parecía más relacionado con la geopolítica, con las luchas nacionales de estos tiempos, pero después comprendí que efectivamente la gravedad del problema que afronta nuestro país, América Latina y el mundo en este momento es de tal gravedad que solo tienen esa visión profunda, de largo plazo, de largo aliento, acerca de la naturaleza del problema y por lo tanto cómo hay que abordarlo, tal vez deba ser propia de los filósofos. Por eso me pareció natural que lo hicieran. Y me interesó Carta Abierta porque participé en algunas de sus actividades, no siempre, pero algunas veces, y lo considero
ve como un espacio de debate, de ideas interesante, que vino como a ocupar un cierto vacío para una actividad de esa naturaleza con una interesante difusión, porque esto no lo ofrecen los medios de comunicación, ya sabemos lo que son en su mayoría, instrumentos para la dominación de intereses extraños a los problemas y a las necesidades de los pueblos. De manera que, no compartiendo quizás todos los puntos de vista, pero es un lugar importante y ha llenado un vacío dentro de la situación que vive el país. Lo que también quiero aclarar que por qué me interesó este tema y vengo trabajando en él desde hace largo tiempo, de la cuestión de la militarización, las bases militares extranjeras, las situaciones absurdas que a diario se someten a distintos pueblos y que no terminan de entenderse y no terminan de cómo no se ve claramente que constituyen hechos que están falseando la realidad permanentemente, desnaturalizando la realidad en esos planes de la militarización imperial en el mundo. Y que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, desde su creación, trató de enfrentar o de abordar la temática de los derechos humanos con una manera integral. Es decir, comenzó por la defensa de la vida, naturalmente. Nació en el año diciembre del año 1975, en un momento en que había una dura represión en el país, se cometían delitos de lesa humanidad, estaba implantado el terrorismo de Estado, de manera que fue una respuesta a esa realidad que se avecinaba pocos meses antes del golpe militar, cívico-militar del 76. De manera que primariamente su objetivo era esa, defender la vida y la libertad para los ciudadanos, para después de los derechos civiles y políticos abordar frente a la destrucción que se hizo de la situación de los trabajadores, de la legislación laboral del país, el descenso del nivel de vida de nuestro pueblo, la desocupación, todos los desastres que este proceso ocasionó al país, comenzó la necesidad de abordar la lucha por la defensa de los derechos económicos y sociales y culturales de nuestro pueblo. Y de ahí siguió la lucha con una visión más amplia, incorporando no solo los derechos individuales, los derechos ciudadanos y los económicos sociales, sino también los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, que son la defensa de la ecología, la defensa del medio ambiente, la defensa de los recursos naturales, pero fundamentalmente entendimos que era necesario abordar la defensa del derecho a la paz de los pueblos. Y lo concretamos creando dentro de la Asamblea una secretaría con la denominación de Secretaría de Derechos, del Derecho a la Paz y a la libre determinación de los pueblos, que van esencialmente unidos y sosteniendo que esos derechos son básicos y son imprescindibles, ineludibles para garantizar, aunque sea medianamente, la vigencia de la integralidad de los derechos humanos. No puede haber derechos humanos, naturalmente, en situaciones de guerra, en situaciones de imposición de represiones, crímenes de guerra, crímenes de deshumanidad, terrorismo de Estado, en definitiva. De manera que eso es lo que quisimos emprender. Para darle un abordaje a la lucha por la paz, no solo en una concepción pacifista, tipo Gandhiana o otros personajes importantes de la historia que podemos admirar y respetar, pero que ofrecían hasta su sacrificio personal para defender esos altos ideales, pero quedándose, yo diría, en el umbral de las cosas. Nosotros entendimos que para defender la paz tenemos que estudiar y denunciar y condenar severamente a los responsables de esa situación, como parte de esa
esa concepción fue la campaña que iniciamos junto con otros organismos de derechos hace ya un montón de años, para dejar de llamar golpe militar al golpe de 1976, para llamarle golpe cívico-militar, porque hubo no solo complicidades del campo civil, sino que hubo complicidades también del campo empresario, hubo complicidades de sectores religiosos, y en esto haciendo la aclaración que mientras la cúpula de la Iglesia Católica, digamos casi de la Iglesia Histórica Oficial de la Argentina, tuvo una indudable complicidad con la dictadura, también hubo en los sectores de los sacerdotes del tercer mundo, de la acción por los pobres, etcétera, etcétera, un trabajo interesante y una entrega total, y hay una importante nómina de víctimas y de mártires que fueron asesinados por esa lucha. Pero esto, y digo complicidades de esos sectores, no solo complicidades, fueron coprotagonistas. Esto es importante destacarlo. Es más, escuché una frase y no hace mucho y me pareció sumamente acertada. Si ese golpe cívico-militar, empresarial y eclesiástico constituyó un retroceso para el país en todos los órdenes, habría que calificarlo como que designó a través de su primer jefe aparente, el general Videla, como ministro de Economía para llevar adelante la política absolutamente antinacional y antisocial que lo caracterizó. O si en realidad el jefe fue el economista Martínez Dios, que lo designó a Videla para que pusiera la cara como general encabezando esa junta militar que protagonizó ese nefasto proceso. De manera que con ese criterio encaramos nosotros la lucha por los derechos humanos en ese sentido amplio e integral, y apuntamos también fundamentalmente a la que el pueblo ha colaborado totalmente en la lucha para terminar con la impunidad hasta donde se ha podido, y derribando las barreras que se han opuesto para que se pudiera hacer justicia. Pero en el tema de la dificultad de esta época, que queremos señalar como que el país, y América Latina particularmente, por eso es acertado el enfoque, la defensa nacional, pero desde la perspectiva regional, latinoamericana, porque estamos enfrentados en este momento a una ofensiva imperialista de una magnitud y de una intensidad casi sin precedentes, una violenta reacción del imperialismo frente a lo que ha parecido para ellos como un grave pecado o delito, que es lo ocurrido en los últimos 15-20 años en América Latina, donde se avanzó significativamente hacia el surgimiento de movimientos sociales para abordar temáticas hasta entonces de la juventud, de la mujer, de muchos otros aspectos de la vida social, cultural, política, económica y social, pero además el surgimiento de gobiernos surgidos por la voluntad de los pueblos en muchos países de América Latina, que conformaron en ese momento un cuadro provisorio y lo siguen siendo. Tanto así es esto que debo confesar, que cuando se planteó esta situación a fines de los 90 y a principios del nuevo siglo, fui uno de los tantos que llevan muchos años a cuesta en decir que recibía esa nueva situación como un regalo de la vida, porque por muchos años, por muchas décadas, trabajamos y luchamos porque aparecieran estas nuevas situaciones, porque después de lo que significó el neoliberalismo, el consenso de Washington y todas las cosas que el imperialismo impuso al mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y después particularmente de unos años un poco más provisorios, como fueron las primeras 3 décadas, que algunos caracterizan en Europa como los 30 o los 10 años en que se acuñó lo del estado de bienestar, por lo menos, no sé si en la realidad, en la profundidad de los hechos y en la práctica, pero en la intencionalidad, por lo menos, de que el Estado fuera un instrumento también para la igualdad o para mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Y el derrumbe de todo
supuesto a partir de los años 70 por la revancha del capitalismo en el mundo y la destrucción de todo lo que se había avanzado. Incluso hay cosas que quedaron consolidadas y definitivamente, como fueron los movimientos de liberación nacional, la independencia que superaron en Asia, en África, en muchos lugares del planeta, de viejas colonias europeas. Pero el retroceso es terrible. Entonces, conviene destacar que la ofensiva actual del imperialismo es para enfrentar esta reacción de los pueblos que venimos disfrutando, diría, desde hace estos 15, 20 años. Y no como incluyen y difunden algunos exponentes del pensamiento neoliberal, retrógrado, conservador, los yanquis y Fayo, que dicen que esto es consecuencia de que ese mismo tiempo Estados Unidos, cabeza del imperio y baluarte de la defensa del capitalismo despiadado, y un capitalismo que cabe describirlo como absolutista, capitalismo absolutista, como hubo monarquías absolutistas, es un capitalismo absolutista, habría preocupado por las situaciones en el Medio y Cercano Oriente, por las situaciones de África y otros lugares del mundo, se habría desentendido o descuidado la América Latina. Y entonces nos habría soltado la mano, y por eso habrían aparecido estos avances sociales, populares, pero no creo yo en esa alternativa. El imperialismo norteamericano nunca dejó de lado su pretensión, fue más allá de esto. Yo creo que hay que valorar que fue una reacción de los pueblos, un esfuerzo de los pueblos y de los movimientos sociales y políticos que han acompañado este proceso. Pero lo importante es eso, que entonces estamos en presencia de ese desborde virulento del imperialismo que ataca de una manera despiadada y que es necesario advertir algo que me parece importante. Hay algunos periodistas estudiosos de este tema, también y militantes, intelectuales, que hablan de una cierta decadencia, una real decadencia de Estados Unidos como nación imperial en el aspecto financiero y en otras cuestiones industriales o tecnológicas, cosa que creo que es verdad, pero lo oímos hablar desde la década del 90, como que estaba entrando en una etapa de decadencia, y eso es real. Nunca me convenció del todo, porque justamente hay una decadencia en esos múltiples aspectos, hasta diría culturales, sociales, pero ha habido un avance incesante en la creación del aparato militar más grande y extenso que conoce la humanidad, con 7 flotas controlando todos los mares del mundo, con más de 1000 bases militares instaladas en casi todos los países del mundo. En América Latina debe ser cercanas al centenar, en cosas absolutamente absurdas, y eso es un aparataje militar impresionante. Entonces, no debemos caer en la idea de convencernos hasta con cierta tranquilidad o resignación de ya está en decadencia este imperio. Entonces, no podemos esperar que su caída va a ser inevitable, pero antes va a hacer mucho daño. El imperialismo en este momento, para mí, está en una etapa, está como una fiera herida, que se puede volver más peligrosa. Lo demuestran las acciones que emprende en estos momentos, habitualmente, con una tal cinismo y desparpajo que no tiene antecedentes. Promueve guerras, promueve invasiones, ocupaciones militares de países. Y todo lo hace, bombardea pueblos enteros. Y todo lo hace, algunas veces, bajo el marco de las Naciones Unidas, las pocas veces. La mayoría en forma unilateral, al margen de las Naciones Unidas, contraviniendo todas las normas y reglas del derecho internacional y del derecho de gentes, todo. Y lo hace con un cierto cinismo porque lo anuncia en sus programas, en sus doctrinas, en sus campañas, que existen, que las podemos observar, porque están en internet, los planes
funcionarios del Pentágono, del Comando del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se plantean de manera descarada que están llevando adelante una planificación de la dominación de espectro completo. Esto está en los documentos del Pentágono. La dominación de espectro completo quiere decir no solo militar, quiere decir económica, social, cultural, política, con infiltración de sistemas de espionaje, de control, con una red de organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG, mantenidas por ellos, con agencias del Estado norteamericano que manejan cifras siderales para realizar estos trabajos, prácticamente en combinación con las quintas columnas locales que desgraciadamente existen en todos nuestros países, en el mundo entero, y que se ponen de manifiesto permanentemente, disfrazados de organizaciones humanitarias o culturales o académicas, pero que apuntan al sabotaje, al espionaje y al control de nuestros países descaradamente. Descaradamente se están bombardeando los Estados Unidos, Siria e Irak, al margen de su gobierno. Irak que no tiene gobierno, o lo que tiene son títeres instalados por ellos mismos, pero Siria tiene un gobierno que defiende su autonomía y están bombardeando sus territorios con el pretexto de liquidar el Estado Islámico que se generó ahí. Y ese Estado Islámico lo ha creado ellos, no el Estado Islámico pero sí con los elementos que ellos han financiado. Hay que remontarse hasta Afganistán y hace 20 años o más con los talibanes que lo financiaban, lo financiaban para derrotar el gobierno que lo hicieron de Afganistán. Muchos de esos elementos luego se independizaron de la tutela norteamericana, entonces ellos lo quieren combatir. Entonces ahora tratan de combatir el Estado Islámico, pero los componentes de esa aventura descabellada, parece medieval, racista, de fanatismo religioso y muy criminal, en los fundamentos de esos movimientos están el dinero, el aporte que ellos han hecho, el aporte logístico, porque lo vienen utilizando permanentemente. Entonces, esto hay que denunciarlo. Y yo digo que en este caso de la bombardeos a Siria y Libia, y Irak, lo hicieron más desembosadamente que nunca. Por esto lo vinculo con lo que dije antes, que los recursos desesperados de la fiera herida no respetan nada y actúan con un altísimo grado de irresponsabilidad y locura en las consecuencias. Ni siquiera hicieron intervenir la OTAN. La OTAN es el brazo armado de ellos en el mundo, para sus aventuras bélicas. Y lo manejan absolutamente ellos. Y los hacen aparecer ante la opinión pública como un organismo internacional más, que ya se ha ganado un lugar. Y no me extrañaría que haya gente que cree, gente del común, que se guía por lo que le dan por televisión, las radios, el Diario de la Nación, y Clarín, que la OTAN debe ser un organismo más internacional, como la UNESCO, no sé, o la FIFA, no sé, una cosa así. Hago una comparación un poco humorística, pero es así. Y no lo que es un pacto militar ofensivo que tiene intervenciones y ramificaciones en todo el mundo. No obstante que ellos lo usan. En el bombardeo a Irak y Siria lo han emprendido directamente las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. No. Y en segundo lugar, ni siquiera he intentado disfrazar el tema para sacar una resolución, disfrazarlo no, pero presentarlo como es un gran problema internacional humanitario, llevarlo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque en esta oportunidad no tenía ni siquiera el riesgo de que podría recibir el veto de China o Rusia, como lo han hecho en otras situaciones, porque estas potencias también se han pronunciado categóricamente en contra de la aventura esta del ejército islámico, política, y también tratar de doblegar finalmente al gobierno de Siria. Porque en el caso de Libia,
otro país que destruyeron, lo contaron con una resolución de las Naciones Unidas que decía que dispuso un control aéreo sobre Libia para supuestamente impedir que el pueblo libio fuera bombardeado por el ejército libio a cargo del gobierno de Gaddafi. Entonces, en la ejecución del plan, que fue, la mano de obra fue Francia y Gran Bretaña con su aviación, fue bombardear ellos y destruir prácticamente a ese pueblo, dividirlo y llevarlo a una situación de ingobernabilidad ahora porque están divididos en grupos tribales y una ocupación militar. De manera que, pero hicieron desnaturalizando la medida de las Naciones Unidas que no había sido vetada ni por Rusia ni por China, porque como no hablaba de invasión, hablaba de control aéreo, y la dejaron pasar. Y que entonces bajo ese manto, desnaturalizando todo, lo convirtieron en una masacre del pueblo libio, y después asesinaron además al líder que era Gaddafi, ¿no? De manera que esto está llegando, diciendo antes, al límite traspasando, ¿no? Ya están en una situación de emergencia. Volviendo a nuestro tema, que es Argentina, América Latina, hace falta una reacción fuerte frente al hecho que también quiero significar algo que a veces nos confunde. Porque hay que dicen, pero esto no es nada nuevo, esto tenemos 2 siglos de la misma acción. Es cierto, hay 2 siglos de dominación imperialista sobre América Latina, de intento de dominarla de una manera u otra, con chantajes, extorsiones económicas, presiones políticas, por lo que fuera, y con intervenciones militares, invasiones, promoviendo golpes de Estado, promoviendo confrontaciones y situaciones de choque militar entre países hermanos, etcétera, etcétera. Pero eso es cierto, pero de alguna manera podemos ver claramente que la ofensiva actual es mucho peor, mucho más grande, mucho mejor organizada. Al cambiar la situación por la caída de la implosión de la Unión Soviética, Estados Unidos planteó naturalmente la pretensión de convertir un mundo en un mundo unipolar. Y en ese momento pareció que podía lograr su propósito, pero se vio evidentemente perturbado y bloqueado por muchas circunstancias. Pero lo importante es que enfrentarlo y de qué manera. Esto no se puede enfrentar en el plano militar, porque la desproporción es tan enorme. Basta decir que Estados Unidos cuenta con un presupuesto militar que es aproximadamente el 50% del monto total, casi igual o más que los presupuestos militares de los restantes países del mundo. Y con los que están comprometidos en la OTAN, bueno, llega como al 70%. Entonces, ¿quién puede enfrentar esa maquinaria bélica? Ningún país, ningún pueblo. De manera que la única camino que queda para defender lo que todavía tenemos o lo que pudimos alcanzar en estos últimos tiempos es denunciar estos hechos, denunciar las causas, denunciar a los responsables, sus cómplices, sus quintas columnas, a los cipayos, a los que tratan diariamente de confundir a nuestro pueblo para promover la movilización de los pueblos del mundo. Es el único arma que se le puede poner, un dique o una pared, una valla, a tanto desborde militarista y expansionista como que estamos viviendo. Entonces ese es el objetivo que nos planteamos en este momento. Y yo voy a aprovechar esta circunstancia, que la iniciativa que ahora tenemos en marcha, nuevamente digo porque venimos trabajando en este tema de hace más de 10 años, es un próximo tribunal ético que ya tenemos aprobado formalmente desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para el mes de septiembre. Un tribunal ético que nos basamos en la criminal actitud militar de Estados Unidos, que señalé antes, en el Medio Oriente, y que va acompañada
sigilosamente, porque ya nadie habla de eso, del despliegue de la cuarta flota en los mares territoriales de América Latina. Ya nadie se ocupa de eso, como si hubiera desaparecido, no ha desaparecido, eso lo controla, con la subsistencia de una enorme cantidad de bases. Es ridículo hablar de bases militares en un continente que no tiene conflictos internos, ni posibilidad de guerra con nadie, ni ofensiva ni defensiva. Entonces, ¿cómo se justifican las bases militares norteamericanas? Que ahora no son tan grandes o numerosas como las del pasado, porque claro, hay otras tecnologías. Ahora necesitan el lugar, el espacio en distintos países, preparados para el momento necesario transportar efectivos como lo pueden hacer rápidamente en días o horas, y de esa manera mantener bajo control todo. Lo están haciendo en Armenia, es el punto más crítico en este momento y es peligrosísimo, de que ahí puede estallar una guerra de grandes proporciones, que son incalculables, imprevisibles en este momento. Y ellos hablan de que suponen que están enfrentando a una potencia imperial que quiere renacer con el espíritu de la vieja Rusia zarista o de la Unión Soviética, o que quiere expandirse. Y en verdad esto comenzó con un golpe de Estado que promovieron en Ucrania, con los sectores de origen nazi, porque fueron colaboracionistas durante la invasión nazi, y que pasa con Croacia, que tuvo siempre una fuerte influencia nazifascista, y derrocaron al gobierno constitucional elegido por el pueblo, que era Yanukovych, y entonces instalaron un gobierno en combinación con la Unión Europea para que se incorporara a la Unión Europea y para conformar todo un cordón ofensivo que rodea a la Federación Rusa. Y entonces lo que está ocurriendo es consecuencia de esa situación, de instalar un gobierno dócil a sus planes, con la complicidad de la Unión Europea, fundamentalmente de Alemania, y enfrentar entonces a los pueblos que no quieren someterse a esa situación y se ha declarado prácticamente una guerra civil que puede desbordarse en cualquier momento, pero siempre está, en cuanto uno escarga un poco cada uno de estos conflictos, la mano del imperio, que en este momento es la causante de todos estos problemas. De manera que yo creo que me estoy excediendo en el uso de la palabra, pido perdón al colaborador, pero yo no tomé nota de la hora. Vamos a llevar adelante en septiembre ese tribunalítico, como de costumbre, cuando hacemos estas cosas invitamos gente de todo el mundo, de toda América, hasta de Estados Unidos. Hay gente en Estados Unidos que cuestiona de manera difícil, desigual y peligrosa al imperio, pero también de muchos países, concretamente la Asociación Americana de Juristas, que está en toda América, el Consejo Mundial de la Paz, la Alianza Social Continental de América Latina, y son todas organizaciones internacionales, sociales, que han participado con muchos de los eventos similares que hemos hecho en los últimos años. Es decir, creemos que es necesario uno más ahora para dar una voz de alerta frente a lo que se está amenazando en el mundo, este desborde despiadado y cínico, porque es a la luz del día, no se omiten los detalles. Lo que pasa es que la abrumadora cantidad de información que se vuelca sobre los pueblos actualmente se oculta, se la deriva a otras cuestiones y hay un muro de silencio. En estos días, por ejemplo, hace apenas 15-20 días, Estados Unidos resolvió enviar 5.000 efectivos militares a Ucrania con material bélico de la más alta tecnología y material pesado, bases misilísticas, aviación, en fin. Y además poner a disposición de eso sumas astronómicas de dinero y de movilización, creando un cerco en esa situación con
grave peligro para que se genere una conflagración de proporciones impredecibles. Acá esto no se habla. Esto en el diario La Nación publicó en una página interior una columnita de 3 centímetros mencionando eso. Y en el diario Clarín, que tiene la mayor difusión, tiraje, publicó media página, pero me tomé el trabajo de ver que era la página 20 y tantos del diario y lo sacó un solo día. Esas noticias lo tapan, los ocultan. Nadie, no se menciona por radio y televisión, salvo algunas pocas excepciones, por supuesto. De manera que es un avance terrible y peligrosamente grave y no ha merecido reacción ninguna. Y ayer o antes de ayer ha lanzado la Secretaría de Estado de Estados Unidos a través del Pentágono un nuevo plan, lo titulan del año 2015, que incluye nuevamente temas profundamente amenazantes para el mundo, porque despliega todo su arsenal de conceptos y de estrategias y de políticas que apuntan a la posibilidad de mantener el control y aplastar a todo intento de vulnerar esa estrategia militar que es invasiva en todo el mundo. Bueno, frente a esto vamos a realizar esa actividad, pero son como granitos de arena. Son como granitos de arena porque enfrentamos una maquinaria bélica propagandística que no tiene antecedentes en la historia del mundo. Habría que remontarse, no sé, a ejemplos supuestamente parecidos, por lo que es el Imperio Romano o lo que fue el eje en la Segunda Guerra Mundial, pero es de mayor magnitud, es imparable desde el punto de vista militar, de manera que solo la acción concertada de los pueblos movilizados de lucha para defender la paz es la forma de defender la vida, porque no reparan en medios y no escatiman los más grandes propósitos que comprometen la propia existencia humana. De manera que esa es la preocupación que tenemos en esta hora y es el sentido que quería darle a esta charla, de contribuir a señalar la magnitud de la amenaza que se cierra sobre el mundo para estar preparados para enfrentar este plan criminal de dominación que no repara en medios y que es absolutamente irresponsable e incontrolable. Muchas gracias. Me parece apasionante el tema que ha tratado el doctor. Habla más fuerte. Sí, me parece muy apasionante, muy interesante el tema que ha tocado el doctor sobre la coyuntura internacional que obviamente está encarnada en uno de los países que es una potencia como Estados Unidos, aunque tratemos de, como usted bien lo ha dicho, que ha decaído de una época, de unos 15 años de esta parte, de decadencia tecnológica y en varios sentidos. Ahora, mi pregunta apunta, ¿usted no cree que hay sociedades informadas, entre comillas, y desinformadas también, entre comillas, y que no es un problema cultural que está existiendo también? Me refiero más precisamente a, por lo pronto, ayer se realiza el 17 de diciembre, mejor dicho, se realiza el nuevo tratamiento de las negociaciones entre Cuba, se reabren las fronteras entre Cuba y Estados Unidos y se refrenda ayer con un tratado para que el 20 de julio las embajadas entren nuevamente en vigencia. Y me parece muy importante el tratado ético que quieren imponer, porque obviamente que la operación militarística
que tienen per se y que buscan profundizar es bastante importante. Pero por eso les preguntaba por las sociedades informadas y desinformadas, que tratan de cambiar esa realidad permanente que existe. ¿Usted no cree también que hay una población que intenta modificar eso? Bueno, sí. Naturalmente siempre ha habido resistencias populares y para eso ellos tienen una planificación estratégica que parcialmente esa referencia. Por ejemplo, en cuanto a América Latina, acá hace apenas 2 o 3 años, hizo una visita el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, que es Frank, es un apellido español. Mora, claro, porque visitó acá la Argentina y hizo reuniones en la esfera militar y una conferencia dio frente a las Fuerzas Armadas en el local del edificio de la calle Luis María Campos, donde invitaron a toda la alta oficialidad nuestra y Frank Mora, ahora recordé perfectamente, yo soy costarricense pero ciudadano norteamericano, está en el área del Departamento de Estado, y específicamente en la cuestión esta de la subsecretaría que atiende el continente americano. Entonces tuve la oportunidad, porque todavía estaba en el ministerio Alfredo Forti, en una de las secretarías importantes del ministerio, en la época de Estado con Hilda Garré, y que siguió un tiempito más con el ministro Puchelli, que vino de Santa Cruz, pero que marcó, claro, un desmejoramiento notable en el elenco, ¿no? De Hilda Garré a Puchelli. Me pareció, lo conocí, me pareció un burócrata simplemente, ¿no? Y hizo una gira, Frank Mora, para difundir un plan que ellos en ese momento impulsaban para América. El plan significaba un replanteo de la estrategia militar, dejando atrás, supuestamente, se quedaba atrás todo lo de la Guerra Fría. Entonces, planteaba tres bases, tres fundamentos. El fundamento de combatir las Fuerzas Armadas, ya que no estaban antes preparadas para a que la daban como probable guerra mundial en tiempos de la Unión Soviética, de esa confrontación. Pues eso había desaparecido, pero entonces los nuevos peligros eran, por un lado, el narcotráfico, por otro lado, era otra cosa, todas cosas que vinculan más bien de tipo policial, lo que demuestra que era una trampa todo eso, de convertir a las Fuerzas Armadas del continente como en gendarmes o policía para sus propios pueblos, ¿no? Pero él lo planteaba de esa manera. Y entonces, en la reunión esa que le hicieron un edificio militar que hay ahí en la avenida de Luis María Campos, bueno, pude estar con entre los pocos, porque creo que fuimos 3 o 4 personas civiles que pudimos participar, gracias a una de las subsecretarías de ese lugar. Bueno, una de ellas fue Telma Lusani, una periodista muy conocida, y que tiene una muy interesante posición política.
policial. Después de que hizo su exposición, Fran Mora, que claro, como de origen latino, de origen costarricense, creo, habla perfectamente el español, el castellano, admitieron preguntas de los presentes. Estaban oficiales de las 3 armas. Los que estuvimos allí un poco de incógnito, no tuvimos posibilidad de hacer el uso de la palabra, pero eran todos militares. Del ejército, de las 3 armas, pero más del ejército, surgieron voces que le hicieron preguntas interesantes a ellos. Una de ellas la recuerdo perfectamente en este momento, porque qué posición tenía Estados Unidos o había tenido, o la veían como contradictoria contra el americanismo, digamos, el panamericanismo, de la guerra de las Malvinas. Y el señor Frank Mora, muy suelto del cuerpo, dijo, de absoluta neutralidad. Sí, tal cual, de absoluta neutralidad. Eso ellos no intervinieron para nada, ni les interesó para nada. Y todos sabemos que fue un factor decisivo para el triunfo británico, apoyo logístico, apoyo con tecnología, con elementos, con dinero, con todo lo que tiene, con el espionaje, etcétera, etcétera. Y de manera que la acción de ellos tiende a restablecer la dominación total de América Latina, restablecerla en los términos anteriores. Que, insisto, como lo dije antes, no es que se le fue un poco de la mano porque estaban ocupados con Asia y África, sino que se le fue por el surgimiento de América Latina de movimientos populares y gobiernos que comenzaron a transitar un camino hacia la autonomía, por lo menos, o cierto grado de autonomía, por lo menos. Bueno, pues entonces ellos ahora quieren restablecer el control de las Fuerzas Armadas, no con mucho éxito, pero lo intentan, es lo que intentan. Entonces, por un lado hacen estas cosas, por otro lado, tiene cambio de actitud que aparece parcial en Estados Unidos, porque es una medida de despedida de Obama de Estados Unidos, pero que está fuertemente cuestionada por los sectores republicanos, el Tea Party y compañía, que tienen una actitud violentamente belicista y despiadada y militarista, terrible, de manera que no sé en qué va a terminar, pero es lógico que el gobierno de Cuba, que ha quedado en una situación muy difícil en estos últimos tiempos, ha aceptado estas tratativas, pero habrá que ver hasta dónde llegan. Pero ellos no varían sus planes. Hay que tratar de leer los planes estratégicos que tienen de Pentágono. Quería contar una cosita. Son los mismos de siempre. Puede ser, ¿sí? Que salvando muy las distancias, ellos ahora esta apertura de embajadas, supuestas propuestas de avance en las relaciones entre ambos países, tiene que pasar por el Parlamento para que se apruebe. No sé si podemos retrotraernos un poco a nuestra realidad, que también el memorando de Irán que propuso la presidenta Cristina, también tuvo que pasar por el Congreso, ¿no? Y bueno, con una derecha que realmente no estaba para nada de acuerdo en ese memorando y tratando de prácticamente voltearlo, ¿no? Sí, claro. Sí, el ejemplo. Salvando las distancias, ¿no? Claro, que vos decís es muy exacto. En el fondo son los mismos mecanismos y las mismas Por eso yo me parecía difícil, bueno, no, No, quería marcar el tema de los momentos dramáticos que vive en este momento Ecuador, porque el presidente Correa y prácticamente todos sus funcionarios han denunciado un intento de golpe y también un intento de impedir que el Papa llegue a Ecuador como a manera de pacificación. Están tratando de impedir que el Papa llegue. O sea que lo que hagan con Cuba es un cambio de estrategia, porque después de 50 años no pudieron doblegar, y pienso que intentan hacer
intentan, digamos, estando adentro, cambiar la cultura, la resistencia cultural de ese pueblo. Lo mismo hacen en Venezuela constantemente y lo mismo hacen también en nuestro país. En Brasil, todos estos intentos por ejemplo, el otro día fue el señor Lanata, no le digo periodista, lo del señor también le queda grande, pero fue a ver el tema de la supuesta base, ellos la llaman base militar de China en Neuquén. Todo ese despliegue me parece que no es espontáneo porque se le ocurrió a Lanata. Y ellos, los grandes medios de comunicación, están trabajando, digamos, en sintonía con la CNN y todos los grandes medios de nuestra región en contra de nuestros pueblos. Por eso me parece muy difícil enfrentarlo. Telma está en Visión 7 Internacional. Sería bueno que se hicieran gestiones para que usted pudiera plantear a través de ese programa que sale todos los sábados estos temas. Porque realmente nunca le van a dar cabida ni Clarín ni La Nación porque son parte de la agresión. O sea, los móviles satelitales de los grandes medios son nuevos carros de asalto que intentan confundir constantemente la población. Entonces, constantemente vemos cómo en Venezuela le echan la culpa, prácticamente lo tratan de dictador a un gobierno que ha ganado todas las elecciones habidas por haber. Ahora lo mismo con Correa. Entonces, tal vez habría que plantearlo, pienso que secretamente a lo mejor el Papa, que es muy importante en este tema, esté al tanto de este tema, porque si ha denunciado una tercera guerra mundial, si ha hablado tanto con Correa como con Maduro, con Cristina, pienso que está al tanto de estos temas, ¿no? No sé, quería hacer este planteo nada más, ninguna pregunta concreta, porque me parece ridículo que se trate de instalar en la población la idea de que hay una base militar, prácticamente un enclave de los chinos en Neuquén, y no les llama la atención todo tipo de intervenciones que hace Estados Unidos, jamás de ese tipo. Si hubiera sido, creo que si hubiera sido a lo mejor una instalación norteamericana como las hay en Chile, no dicen absolutamente nada. No, por supuesto. Yo lo que quería un poco, el compañero introdujo el tema de los medios. Quería decir algo, viendo un programa periodístico sobre Grecia, anoche o antes de la noche, me refrescó la memoria que una de las primeras cosas que hicieron los gobiernos que estaban al servicio de la Troika, ¿no? Este gobierno, fue cerrar la televisión pública griega. Y yo creo que una de las cosas importantísimas que tenemos que hacer es defender los medios públicos, porque es lo único que tenemos. Inclusive, recuerde que cuando se intentó hacer aquel golpe policial contra el presidente Correa de Ecuador, que lo tenían secuestrado, las televisiones públicas de América del Sur transmitían en cadena, pero los de Ecuador casi clandestinamente, y se jugaron y realmente dieron una mano muy importante para saber dónde estaba Correa y para sacarla. A mí me parece que el tema de los medios es muy grave, que no podemos hacer nada contra los medios hegemónicos, pero sí podemos tratar de concientizar a la gente. Es impresionante los lavados de cerebro que hacen, sobre todo sobre las clases medias de nuestros pueblos. Y yo creo que defender los medios públicos y tratar de que la gente los vea, me parece que es algo muy importante en este momento. Eso quería decir. Sí. ¿Yo? Sí. Quiero presentarme primero porque realmente es la primera vez que estoy oficialmente acá, ¿verdad? Yo soy un coronel del Ejército Argentino retirado. Actualmente soy presidente de una organización que se llama CEMIDA, Centro de Militares para la Democracia Argentina, que quizá alguno conoce. Organizada desde el año 1982.
Tengo 14 años de ser profesor en la Escuela de Defensa Nacional y en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Y estos temas de la defensa han sido un tema que hasta me ha tocado hablar personalmente, dada mi avanzada edad, con el mismo general Perón, con el cual tuve el honor de tratar y colaborar en algún momento de mi vida. ¿Eh? El general a mí me nombró interventor en la Corporación Argentina de Productores de Carne, por ejemplo, ¿verdad? En forma de este tema de la defensa nacional tiene chispazos aislados de conocimiento, pero están dentro de un contexto muy armado, que llevaría mucho tiempo poder explicarlo, pero que voy a tratar en 5 minutos de dar una idea. Hay un marco mundial, un marco americano y hay un marco aún de nuestro propio país de estos elementos, ¿verdad? Todo se inicia ya cuando termina el grave conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos con el triunfo de Estados Unidos, y entonces el consenso de Washington, esa organización que quizá muchos de ustedes conocen, establece una estrategia de dominio mundial que tiene una pata política económica y una pata de defensa mundial. La pata económica y política está dada por el sistema neoliberal globalizado que se aplica indistintamente en función de las necesidades de Estados Unidos. Y el sistema de la defensa es el control de que ese sistema camine mediante la ubicación en todas las regiones del mundo de comandos de Estados Unidos. Estos comandos, tenemos el privilegio en América Latina de contar con uno que se llama Comando Sur. Ese Comando Sur, que tiene su sede central, primero la tuvo en Panamá, ahora la tiene en Miami, ¿no? Está organizado a través de este sistema que trataré de sintetizar. Por principio tiene efectivos del Ejército, la Armada y la Marina propios, como no los tenemos entre toda América Latina si nos reunimos, ubicados en bases como por ejemplo Guantánamo, como Puerto Rico, como todas las bases que América Central es el lugar específico de las bases, ¿no? Ahí también está dentro del componente naval la famosa Cuarta Flota, que todos ustedes conocerán por sus aventuras de control, y además por la ubicación de este Comando Sur con sede ahí en todos nuestros países de bases militares y un sistema a través de un tratado interamericano que dio base, que fue el de asistencia recíproca, mediante el cual Estados Unidos nos daba, y nos sigue dando, desgraciadamente, material militar en consignación muy barato, de segunda mano, todo, ¿no? A cambio de tener en nuestros países misiones militares del Comando Sur, que nos asesoran, pero también nos vigilan internamente. Desgraciadamente, en la República Argentina, el Comando Sur está ubicado con un representante en la Cancillería como si fuera embajador de una potencia, y hay otro embajador militar de Estados Unidos en nuestra Cancillería, que es representante de los Estados Unidos de América del Norte. ¿Se dan cuenta de esta incongruencia? Porque el tratado persiste y todavía no ha sido denunciado, porque no ha sido denunciado tampoco el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es lo que le da vida a toda esta cuestión. ¿Y cómo se hace entonces el sistema militar? No vamos a tomar en el orden mundial porque me llevaría... No quiero trabajar con el tiempo de ustedes, ¿verdad? América Latina, para América Latina. Comando Sur, ahí en Panamá. Unidades propias militares. Además, distribución estratégica de bases militares de Estados Unidos en nuestros territorios. Por ejemplo, en Colombia hay 7 bases en este momento. 7 bases. En Ecuador estaba la famosa de Manta, una hermosa base enorme sobre la costa, ¿verdad? Que era base del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que afortunadamente Correa la hizo volar, ¿verdad? También había otra en Brasil, que también los brasileños la hicieron volar. Pero a medida que se cierran en algún lado, se abren en otra. Se han abierto 7 bases más en Perú, 5 bases más en Chile. Acá intentaron venir con el
porque usan cualquier cosa. Nosotros hicimos un artículo como organización, el CEMIDA, que denunciaba todas estas cuestiones cuando quisieron armar una base en el Chaco, porque ellos lo que necesitan, se llamó el Comando Sur en el Chaco, eso lo hizo el CEMIDA, ¿verdad? Y afortunadamente fue, al denunciarlo, consistía ellos necesitan, para que la base funcione cuando no pueda operar abiertamente, como en el caso de Colombia, que tenga una gran pista de aterrizaje, porque en minutos vienen los aviones, descargan las tropas y empiezan a operar. Entonces, el aeropuerto internacional del Chaco era como una frutilla, porque ellos desde ahí controlan triple frontera. ¿Por qué triple frontera? Porque ahí está el lugar de carga más importante que tiene el acuífero guaraní. Ustedes saben, estoy dando información así atropelladamente, porque me llevaría horas y horas explicar todo esto, ¿verdad? Entonces dijeron, no, es un centro para la atención y enseñarle a combatir la peste y a la pobre gente, ¿no? Mentira más grande que una cabeza, pero estaba la pista de aterrizaje. Usaron y le dieron un subsidio al gobernador del Chaco de 30 millones de dólares para hacer un gran edificio donde iba a funcionar esa organización en el aeropuerto, y lo hicieron. Nosotros lo denunciamos. Se armó un despelote, perdón con la palabra, pero bien criollo, cuando hicimos la denuncia, ¿verdad? Y eso, para colmo, simultáneamente llegó el famoso avión de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Con la carga que iba a poner los elementos militares de espionaje y todo lo demás en esa famosa base. Enterado que fue el gobierno, fue cuando el canciller fue y se sentó arriba del baúl, y acá no se habla. ¿Se da cuenta cómo era la cosa? Todo ese despelote que se armó, despelote es una hermosa palabra castellana, ¿verdad? Que, no pida disculpas, hombre, use las palabras que no, uso la palabra porque además estoy apurado y no puedo, no quiero ser fino, quiero ser grueso, ¿verdad? Y todo eso se frustró. Si ustedes tienen alguna duda, vayan al Chaco, vayan a Resistencia y vean en el aeropuerto una hermosa edificación que actualmente está al servicio del gobierno del Chaco, pero no está al servicio de la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Pero en este momento, como les digo, se cierra una base acá, pero se abren, en Chile hay 3 bases más. Paraguay. Paraguay también hay. Y arriba. Paraguay. Paraguay.